Hola, buenas. Gracias por estar en este vídeo de Melodía de Traducción. Y si has leído la entrada del blog, pues también te doy las gracias. En este vídeo voy a hablar de los términos prohibidos combinando Multiterm con Trados Studio. Y lo primero de todo es ver qué es esto de los términos prohibidos, porque es la primera pregunta que nos haríamos si no supiéramos lo que es. Los términos prohibidos son términos, normalmente cuando un término tiene varios sinónimos, pero no siempre, en los que por X razones no queremos que aparezcan en nuestra traducción. Y estas razones pues pueden ser desde una mera preferencia del cliente o que uno de esos sinónimos sea una marca registrada en el sector y que entonces otra empresa no la pueda utilizar, o por ejemplo que sean términos con o sinónimos casi idénticos pero que tengan un matiz diferente y que no sea conveniente utilizarlos indistintamente en según qué textos. O por último, pues otra razón sería que un término pues en algún país tuviera otro significado diferente y entonces no nos interesaba utilizarlo para según qué textos. ¿Y por qué es conveniente que tengamos términos marcados como prohibidos en nuestras bases terminológicas? Porque al final no somos máquinas y sabemos que un término nos puede salir 200 veces en un proyecto, 199 veces lo traducimos bien y la última vez nos despistamos o estamos cansados o cualquier cosa y ponemos la traducción que no es el término que el cliente nos ha dicho que no quiere bajo ningún concepto. Y entonces, incluso al revisar nuestra propia traducción, es muy fácil que, lo dicho, como estamos cansados o despistados, pues se nos escape esa oración o ese segmento porque la traducción gramaticalmente pues nos suena perfecta. Y es un error pues que es, a priori es fácilmente subsanable si sabemos configurarlo y que si lo dejamos sin resolver pues seguramente nos toque una regañina por parte del cliente. Ya puede estar perfecta nuestra traducción, que es un error que nos va a dejar bastante mal. En este vídeo lo primero que os voy a enseñar es cómo crear una base terminológica en Multiterm que ya tenga un campo diseñado para los términos prohibidos. Así que es lo que vamos a hacer. Voy a pulsar el botón crear base de datos terminológica y la voy a llamar prueba. Y me sale el asistente de creación de bases de datos terminológicas de Multiterm. Pulso en siguiente, la voy a crear desde cero, pulso en siguiente y la voy a llamar prueba aquí en el nombre descriptivo. Y voy a añadir pues simplemente inglés-español sin ninguna variante porque para este ejemplo nos vale de sobra. Pero evidentemente en vuestro caso pues podéis hacerlo con los idiomas que necesitéis. Así pues voy a venir aquí al español y pulso en siguiente. Y voy a crear un campo, lo voy a llamar estado y pulso en agregar. Y ahora lo primero que hay que hacer, antes que nada, es este campo cambiar las propiedades que tiene. Porque ahora mismo este campo está puesto como texto libre, como podría ser una definición. Pero lo que nos interesa es decirle a Multiterm que, por ejemplo, hay términos que están permitidos y otros prohibidos. Y luego en estudio lo que vamos a hacer es decirle que los términos que estén marcados como prohibidos en el campo estado son prohibidos, evidentemente, y así nos va a salir que cuando lo intentemos utilizar en nuestras traducciones nos va a saltar un error. Así pues, tengo que cambiar aquí las propiedades y cambiarlo de texto a una lista de selección. Pues aquí puede haber todos los valores que queramos, voy a poner dos, prohibido y válido, por ejemplo, y pulso en aceptar. Y ahora en siguiente. Y ahora, este es otro paso importante porque Multiterm nos está preguntando en qué nivel jerárquico de la base terminológica queremos colocar este campo estado que tengo aquí a mano derecha. En terminología hay tres niveles. Para deciroslo en pocas palabras, el nivel de entrada es información
que es independiente de un idioma o de un término en concreto. Por ejemplo, si tuviéramos un campo que fuera área temática y luego pues el valor medicina, por ejemplo, pues se supondría o se daría por hecho que todos los términos que añadamos a esta base terminológica en todos los idiomas pues serían de medicina, porque si no, no tendría mucho sentido estar mezclando cosas en una misma base terminológica. Y en nuestro caso, donde va este campo estado es en el nivel término. El nivel de idioma pues afecta a un idioma en concreto, pero en este caso nos interesa el nivel de término. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la diferencia entre dos sinónimos y uno está prohibido y el otro no? Pues precisamente eso, que uno es válido y el otro no es válido. Y digamos que el significado igual es casi siempre el mismo, pero por alguna razón pues uno es válido y otro no lo es. Entonces, el campo estado lo selecciono y lo voy a poner en el nivel de término. Y ya después pulso el siguiente y en finalizar y ya tendría la base terminológica hecha para ir añadiendo términos y algunos de ellos con el valor prohibido en el campo estado. Así pues voy a añadir un término de prueba pulsando en añadir nueva entrada aquí arriba o si no con F3 es lo mismo y voy a añadir un término que quienes traduzcáis medicina pues lo veréis igual bastante a menudo, es drug. Y voy a añadir dos sinónimos de los muchos que puede tener, voy a añadir droga y voy a añadir fármaco. Y vamos a suponer que nuestro cliente no quiere que utilicemos droga bajo ningún concepto, pues simplemente porque hay veces que tiene una connotación negativa. Pues pongo en añadir campo estado y aquí lo pongo como prohibido. Y ya quedaría guardado. El otro término, fármaco, no hace falta que lo añadamos como el término válido o con el valor válido, porque ya se da por hecho que todos los términos que añadamos, salvo que diga lo contrario, son válidos. Porque si no, pues si tuviéramos 10.000 términos y tuviéramos que decir uno por uno que son válidos, pues evidentemente no nos serviría de nada tener una base terminológica. Esta sería la primera situación con la que nos podemos encontrar. Otra situación puede ser que tengamos el típico glosario de Excel y lo queramos convertir en una base terminológica. ¿Cómo añadiríamos o indicaríamos que hay términos prohibidos? Bueno, pues tengo que venir aquí, voy a abrir el archivo de Excel que tengo y vamos a ver qué estructura tiene. Y yo lo que he hecho ya antes del vídeo es añadir una columna aquí que he llamado prohibido, pero podría ser cualquier otra cosa. Y en este caso hay tres valores, hay no, sí y pendiente. Por ejemplo, porque se lo he preguntado al cliente y estoy esperando una respuesta de este cliente, que me diga si ese término lo puedo utilizar o no. Pero en este caso, pues yo lo que hago es poner los sinónimos entre corchetes, perdón, no entre corchetes, sino con una llave en medio, o mejor dicho, una barra vertical en medio, y lo mismo con los valores, es decir, el valor no afecta al término fármaco y el valor sí afecta al valor droga, porque es el que está el segundo empezando por la izquierda. Y esto, pues si tuviera más sinónimos, pues pondría una barra vertical en medio. Se puede utilizar otro delimitador, pero este es el delimitador, digamos, más habitual. Y ahora que yo tengo este archivo de Excel, lo que quiero es convertirlo en una base terminológica, para lo cual nos vamos a valer de un complemento que tiene Trados y que si no tenéis instalado, pues recomiendo que lo instaléis, que es Glossary Converter. Entonces esto lo voy a cerrar, voy a guardar los cambios y voy a abrir Glossary Converter, que lo tengo aquí ya preparado abajo. Y es un programita que parece poca cosa, pero nos hace estas conversiones muy bien. Y nos evita quebraderos de cabeza y nos ahorra muchísimo tiempo. Lo primero que yo le tengo que decir es ir a configuración. Y aquí en la columna de la izquierda en formatos, le tengo que decir a qué quiero que me convierta el archivo de Excel.
En este caso, quiero que me lo convierta a un archivo de multiter, a multiter turn-based, a un archivo SDLTB, SDL turn-based, que es la extensión que tiene las bases terminológicas de multiter. Pulso en OK y ahora lo único que tengo que hacer es arrastrar este archivo aquí hasta que se ponga el marco de color verde y empieza la conversión. Pero como Glossary Converter tiene una base de datos de campos frecuentes y prohibido no es un campo que tenga entre sus campos frecuentes, pues me está preguntando qué es. Y tengo que hacer exactamente lo que hemos hecho antes desde multiter. Decirle que este campo término, o sea, está en el nivel término y lo único que en vez de texto le tengo que decir aquí en contenido que es una lista. Y aquí lo único, no me puedo inventar los valores, sino que tienen que ser los que hay en el Excel. Pongo sí, en mayúsculas, pulso intro para salto de línea, no en salto de línea y pendiente. Y luego pulso en OK y ya me va a hacer la conversión al formato SDLTB aquí en la misma carpeta. Voy a cerrar Glossary Converter y lo que voy a hacer ahora va a ser pasar a Studio, vincular esta base tecnológica que acabo de crear a un proyecto que ya tengo y vamos a ver qué ocurre. Para esto tengo que ir a configuración del proyecto, combinaciones de idiomas, todas las combinaciones de idiomas, bases de datos terminológicas. Y como es una base terminológica que ya existe, vengo aquí a utilizar base de datos terminológica multiterm basada en archivo y es esta, la que acabo de crear. Y vamos a pulsar en aceptar, voy a abrir el archivo que estoy traduciendo a ver qué ocurre. Voy a ir, por ejemplo, a este segmento que ya tengo traducido y si os fijáis aquí en el tejadito en rojo, pues esto es una prueba de que efectivamente la base terminológica está funcionando bien. Como me pone aquí arriba a la derecha en reconocimiento de términos. Lo que ocurre es que, claro, tal cual está ahora, pues si yo no tuviera ni idea del tema, pues no sabría si fármaco o droga, cuál es la diferencia entre ellos. Lo sabemos porque hemos visto el archivo de Excel, pero si fuera una base terminológica que nos viniese así dada, pues no lo sabríamos. Por lo tanto, vamos a mejorar esta visualización, pulsando aquí en configuración de lista de aciertos. Para empezar, yo lo que voy a hacer es que el texto de origen y de destino se vea más grande. Normalmente yo lo acabo de cambiar y por eso está el tamaño 12, pero en vuestro caso lo vais a tener al tamaño 8 o 9, si no recuerdo mal, por defecto. Yo lo voy a cambiar simplemente para que veáis que se puede hacer. Lo voy a poner a tamaño 11 en los dos idiomas, para que no se descuadre el tema. Y luego lo que voy a hacer es, con los términos prohibidos, seleccionar los campos. Porque por defecto, como veis, no se ven los campos que tiene la base terminológica, salvo que yo se lo diga. Y lo que voy a decir va a ser aquí seleccionar todo, para que se muestren todos los campos. Y mi manía es ver los términos prohibidos en color rojo, que lo tengo aquí ya en la vista previa porque me lo recuerda de antes, pero pues lo mismo, voy a decirle que se vean a tamaño 10 y en color rojo, e incluso en negrita, o podría ser en negrita y cursiva. Vamos a ver cómo queda. Pulso en aceptar, y entonces en la misma ventana de reconocimiento de términos ya vemos que hay una diferencia palpable. No es lo mismo como lo tenía antes que como lo tengo ahora. Es muchísimo más útil tenerlo así. Y como os he dicho antes, vamos a ver qué ocurre si yo utilizo un término prohibido. Por ejemplo, si pongo aquí, imaginaos, voy a copiar y pegar la traducción desde otro sitio, he escrito ya la traducción y voy a confirmar el segmento pulsando en control intro. Y a priori, pues no vemos nada que nos dé pie a pensar que estamos cometiendo un error. Si no nos hemos fijado arriba, pues ahora sería el típico caso
donde tendríamos un error. Y esto es una cosa que tiene trados, que es ilógica, no es que hayamos hecho nada mal, sino que esta función de que el control de calidad nos avise de que estamos utilizando términos prohibidos, tenemos que activarla por nuestra propia cuenta. No está activada por defecto. La lógica nos diría que debería estar activada, pero no lo está. Entonces, lo podemos solucionar fácilmente yendo a configuración del proyecto, verificación, que es como llama trados al control de calidad. Vengo aquí al verificador de terminología, configuración de verificación, y ahora sí, en esta segunda casilla, le voy a decir, oye, comprueba que si hay términos que se hayan establecido como prohibidos. Muéstrame un error, que es el aviso más grave o digamos, el criterio más grave. Quitando la nota y el aviso, pues lo más grave sería el error. ¿Y cuáles son los términos prohibidos? Los que en el campo prohibido tienen el valor sí. Incluso podría poner pendiente si quisiera, pero vamos a suponer que solo son estos. Y ahora pulso en aceptar y voy a volver a pulsar control intro sin cambiar nada y vamos a ver qué ocurre. Ya aquí en la columna del centro nos ha salido el error. Como hemos utilizado droga 2 veces, nos salen 2 mensajes, lo tenemos aquí arriba también, en resultados de traducción mensajes. Uso incorrecto del término droga, este término se ha establecido como prohibido. Pues entonces aquí ya tendríamos un aviso de que efectivamente hemos utilizado un término prohibido y de que la configuración de la base terminológica va bien. Lo que voy a hacer va a ser corregir este tema. Voy a cambiar las dos apariciones de drogas por fármacos. Voy a cambiar los artículos también. Copio y pego para ir más rápido. Y pulso control intro y entonces ya desaparece este error. Y luego además, si quisiéramos hacer el control de calidad al final del todo, antes de entregar nuestro proyecto, podríamos venir a tareas por lotes, verificar archivos, aquí la última opción, y obtendríamos un informe donde se nos diría, oye, en tal segmento estás utilizando un término prohibido, mira a ver qué ocurre. Y de esta forma, a priori tan sencilla, nos evitaríamos estos errores fácilmente subsanables que decía antes. De un término prohibido, aunque solo lo utilicemos una vez en 50.000 palabras, es una cosa que nos va a dejar muy mal de cara al cliente, sobre todo si es un cliente muy exigente con estas cosas. Y nada más por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo y cualquier cosa, pues no dudéis en preguntarme. Hasta luego.